analista político, ya hemos analizado a don Martín Tanaka en su último artículo del día de hoy, y vamos a revisar el artículo del analista político Juan de la Puente, que ha escrito en el diario La República el día viernes 27 de diciembre, un artículo titulado Un año de medio pelo, ¿no? Entonces es interesante lo que dice Juan de la Puente, porque él considera lo siguiente. Vamos a leer este primer párrafo. Las malas noticias políticas del 2013 son varias, y es preciso realizar un esfuerzo para reconocer las de mayor incidencia, pasando del comentario al análisis. Entre todos los fenómenos escojo 4 como los más relevantes: la pérdida de la mayoría política y social por el gobierno, la guerra política gobierno-oposición, el hundimiento del centro político y el reflujo de los movimientos sociales, ¿no? Su análisis respetable, por cierto, ¿no? Esa es la óptica de Juan de la Puente, que es un buen analista político. Eso no está en discusión bajo ninguna circunstancia, pero la óptica nuestra es totalmente diferente a la de Juan de la Puente. Él tiene su fundamento, nosotros los nuestros, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo punto por punto, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos que en vez de existir una pérdida de la mayoría política y social por el gobierno, nosotros pensamos que lo que ha habido o lo que hay es un aislamiento de Palacio de Gobierno por el montesinismo y por la propia mediocridad del gobierno. Nosotros creemos eso, que Ollanthumala se ha aislado él solo en Palacio y dentro de Palacio por sus vínculos por el montesinismo, pero precedido lógicamente por la mediocridad, la incapacidad y la ineptitud para ser gobierno. Esa es nuestra tesis, ¿no? Se propone aquí que hay una guerra política gobierno-oposición, ¿no es cierto? Nosotros creemos que no hay una guerra gobierno-oposición, porque lo que se llama oposición con el gobierno están trabajando juntos muchos temas vinculados al sistema, ¿no? Muchos temas. Entonces, me parece que esto difumina, diluye esa tesis de que ha habido la relación gobierno-oposición. Creemos que no. Nosotros, al contrario, creemos lo siguiente, ¿no? Que hay imposición de grupos, imposición de intereses de grupos de poder. Repito, lo que hay es imposición de grupos de poder y de grupos de interés sobre el gobierno de Ollanthumala. O sea, el gobierno de Ollanthumala se ha dejado aplastar por los grupos de poder, los grupos de interés, la oligarquía interna, las transnacionales y los enemigos externos del Perú. O sea, lamentablemente, la relación oposición-gobierno no nos sirve de mucho. No ha sido parte del juego político republicano trascendente, relevante, de primer orden, como un muro para evitar injerencias extranjeras, injerencias de grupos que puedan dañar la República. No. Lo que hemos visto y hemos sido testigos es la inexistencia de la relación oposición-gobierno, porque el que se haya peleado por pillerías, por raterías, por pellejerías, no significa que haya una relación oposición-gobierno. Eso sucede hasta en cualquier barrio, ¿no es cierto? En cualquier esquina se pelean dos rateros, ¿no? Dos borrachos, ¿no? Dos fumones se pelean. Ese no es el tema. El tema es que no ha habido niveles de Estado, altos niveles de Estado, de reforma profunda del Estado, de cambios y de gran transformación. No ha habido eso. Lo que no es un pleito por raterías, porque me levantaste el fustán, porque revelaste que me robé la gallina, no, revelaste que soy fumón, o sea, cosas menudas. Entonces, a eso no se le puede llamar relación oposición-gobierno, pero lo que sí hemos visto en forma clara, en forma nítida, en forma contundente, es la imposición de intereses de grupos de poder interno y externo que han aplastado
al gobierno de Nadine Heredia y Ollantumala. Grupos mediáticos, inclusive vinculados a grupos de poder transnacional, a grupos de poder minero, grupos de poder hasta montesinista también, ¿no? Como ya ahora sabemos que tiene dominado pues al sistema, ¿no? El montesinismo, eso está claro, ¿no? Eso está más que evidente, ¿no? Entonces, y de otro lado, se dice, por ejemplo, que ha habido hundimiento del centro político. Se postula que ha habido un hundimiento del centro político. Yo descarto esta tesis y esa posición. ¿Por qué? Porque para que exista hundimiento del centro político, tiene que haber un requisito previo. ¿Cuál es el requisito previo? Que tiene que preexistir derecha e izquierda. ¿Correcto? Tiene que preexistir derecha e izquierda. La pregunta es, estimados amigos, la pregunta es, con Susana Villarán, con Ollantumala, con Marco Arana, peleándose con Gregorio Santos, con Wilfredo, ¿cómo se llama este señor? Allá en Cajamarca, con Jaime Cea, con todo eso, con Salomón Lerner como líder ahora nuevo, ¿no es cierto?, de la izquierda. ¿Ustedes creen que hay izquierda en el Perú? No hay izquierda en el Perú. No se sabe cuál, dónde, cómo, qué quiere, qué piensa. No hay izquierda. Entonces, no se puede hablar en forma seria y objetiva de un hundimiento del centro político cuando no hay izquierda. Lo que hay es derecha pura y sus aliados, sus acólitos, nada más. Porque, por ejemplo, PPC es un partido de derecha centralmente. Pero ellos dicen que no son derecha, que no sé qué, bailotean por aquí, bailotean por allá, que son centro y no son centro, son derecha pura. El alanismo, con Alan García en su segundo gobierno, ¿no es derecha pura? Claro que lo es. La Chacana, Perú Posible, ¿no es un gobierno de derecha? ¡Claro que lo hizo! Fujimori, ¿no es derecha pura? ¡Claro que sí! Renovación Nacional, ¿no es derecha pura? Solidaridad Nacional, ¿no es derecha pura? ¿Cuál partido de izquierda o dónde está la izquierda? Entonces esa tesis, esa posición de que se hundió el centro político no es falsa, es falsa. Es falsa, porque no hay izquierda, lo que hay es derecha, nada más. Y grupos mediáticos, punto, se acabó. Lo demás son personajillos que se dicen de izquierda, pero que son simplemente angurrientos de cargos públicos, de faenones y de billetes. Ese es todo el tema. Los caviares, por ejemplo. Son izquierdistas, pero se van a hoteles de 5 estrellas, ganan fajos de dólares, ¿no es cierto? Beben whisky, comen caviar. O sea, eso no es izquierda. El señor Jaime Cea estuvo en Izquierda Unida, ahora es del PPC, eso no es de izquierda. La señora Marisa Glave, del Frente Amplio, ha dicho que ya no existe la lucha de clases, que esa es una tontería. Entonces, esa señora no es de izquierda tampoco. ¿Dónde estamos? El señor Gregorio Santos de Cajamarca no pasa, Marco Arana tampoco, dan pena, fuera de Cajamarca no existe. Marco Arana sacó 2% en unas elecciones ahí en esa región. Y el señor Gregorio Santos, por más que ha pataleado con banderitas por Lima y por algunos lugares de Perú, no le han hecho caso. No pasa nada. Hay que ser claros, pues. Entonces, decir hundimiento del centro político porque se ha caído Alejandro Toledo por corrupción, oiga, es demasiado halago, ¿no?, para Alejandro Toledo. Ni vuelta que darle, ¿no? Y también se ha dicho que el reflujo de los movimientos sociales, al contrario, los movimientos sociales no están en reflujo. Los movimientos sociales están en una anomia. En una anomia porque no hay un liderazgo, no hay un norte, no hay un planteamiento, no hay una posición. Foro Republicano no tiene los recursos necesarios como para salir, por ejemplo, en prensa grande o tener cobertura nacional o una hora diaria de lunes a sábado, no tiene los recursos, por ejemplo, y puede ser una alternativa potente, importante para el cambio del país, pero le digo, los movimientos sociales
están sin rumbo, están sin liderazgo. Los sindicatos están dirigidos por mafiosos, gente que está 30 años empernados en la dirigencia y no hacen nada, ya están entregados a la derecha y al billete. Entonces, estos movimientos sociales van a encontrar de una u otra manera un liderazgo, porque en política no hay vacío. Ahorita, si bien es cierto, hay una anomia, hay una confusión, pero en su momento van a tener que engancharse a un liderazgo, ¿no es cierto?, o a un movimiento, o a un bloque que les dé sentido, ¿no es cierto?, a su acción política. Entonces, esa es la visión de Jaime del Castillo, ¿no? Primero, que hay un aislamiento de Palacio de Gobierno, aislamiento peligroso por su mediocridad, por su ineptitud, por su falta de miras, por su chatura mental y además por sus fuertes vínculos con el montesinismo. Eso es en primer plano. En segundo lugar, tenemos una clara y grosera imposición de intereses de grupos de poder, ¿no es cierto?, interno, transnacional y enemigo extranjero, que ha aplastado, ¿no es cierto?, al gobierno de la pareja presidencial, como se le llama. Entonces, dijimos lo siguiente, ¿no? El tema de cómo está la situación política, recapitulamos, ¿no? Hay un aislamiento de Palacio de Gobierno, ¿no?, por su propia mediocridad e ineptitud, y también por el montesinismo, que está pues en el centro mismo del dominio político palaciego. Esto está clarísimo, ¿no? Ahora más claro que nunca, y acertó Jaime del Castillo. Segundo, que hay una imposición grosera y chusca de los grupos de interés y los grupos de poder que han aplastado a Palacio de Gobierno con la pareja presidencial. Los han aplastado. Ustedes, por ejemplo, recuerdan el tema de la Pampilla, ¿no? Lo recuerdan, ¿no? Cómo salieron inmediatamente los grupos mediáticos y de poder y lo aplastaron a Ollantumala, y cada vez que quiere hacer alguna reforma, cada vez que se va de lengua, inmediatamente lo embisten y lo tumban al suelo. Ya hay una imposición grosera, pero eso no lo dicen, pues. Tenemos otra llamada, me dice don David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, señorita. Quería decir el programa, también desear un feliz año nuevo, ¿no? Si pudiera volver a repetir la celular para los que no han escuchado, ¿no? Ya, y también advertirles, advertirles también que no se juega con fuego, no tengan mucho cuidado de estas fiestas de año nuevo, y si es posible no reventen cohetes por los animales, porque es malo para el medio ambiente y para la salud. Gracias. Correcto. Muy bien, el número telefónico, anótenlo, 998-99-7719. Es RPM y celular a la vez, ¿no? Si no nos contactamos en esta semana, pues me llaman y coordinamos, ¿ya? ¿Dónde vamos a estar? O si continuamos aquí en esta prestigiosa radio, nos gustaría seguir aquí, por cierto, pero también no quiero dejar a la deriva a nuestros radioyentes en forma inusitada. Eso no es serio, ¿no? O sea, hay que respetar también a nuestra radioaudiencia, ¿no? Entonces, 998-99-7719, ¿no? Muy bien, la otra tesis que postulo es que hay un descrédito de la derecha, ¿no es cierto?, y no hay centro político. La derecha se ha mostrado en toda su magnitud hambrienta, se ha mostrado abusiva, se ha mostrado perversa, se ha mostrado manipuladora, se ha mostrado, cínica. Lo hemos visto en todo este gobierno de Ollantumala Tazo. Se ha mostrado así, en forma clara y contundente, y ahora nos quiere embutir la candidatura de Gastón Acurio. Así, en forma a lo macho camacho, ¿no? Entonces, hay un descrédito de la derecha, y esa es la preocupación de PPK, de Alan García Pérez, es la preocupación de Lulú, porque ya cómo van a vender un nuevo candidato a la derecha. Por eso es que la tesis que lanzó Jaime del Castillo meses atrás, si ustedes pueden revisar mi video, es que la propia derecha va a generar su izquierdista. Por eso la salida de Antauro Humala no la descarten, ¿eh? Porque Antauro Humala es una pieza del montesinismo, como lo afirmó Jaime del Castillo, y lo pueden utilizar para jalar votos y dividir votos de la izquierda, ¿no es cierto?, y hacer que la derecha nuevamente gane. Esa es una vieja política de la CIA.
vieja política de la CIA. Lo han aplicado en todos los países del mundo donde quieren hacer que ganen las elecciones gobernantes adictos a sus políticas, ¿no? Entonces, hay una tercera tesis de Jaime Castillo, hay un descrédito de la derecha, no hay centro político, ¿no es cierto? Y en la cuarta tesis es que hay un movimiento social, o hay movimientos sociales que están sin rumbo y en anomia, pero que van a encontrar en breve, este año 2014, los movimientos sociales van a encontrar un bloque, ¿no es cierto?, de acción, van a encontrar un liderazgo, van a encontrar una forma de expresar, ¿no es cierto?, sus peticiones, sus reclamos. Y lo que está haciendo el gobierno con los diferentes psicosociales es generar precisamente esta anomia, esta confusión dentro de los movimientos sociales. Ahí salen los psicosociales tan conocidos ya por ustedes de este año, ¿no? Hemos tenido varios, ¿no? Entonces, me parece que si los movimientos sociales, con un poco de madurez, sin celo político, sin roña, sin mezquindad, logran hacer un bloque de trabajo y un bloque político de enfrentamiento y de resistencia al sistema, por Dios que la cosa se va a poner muy fea para Miguel Castilla Rubio y todos sus aliados. Pero veamos qué pasa más adelante, ¿no? Entonces, mi promoción, Juan de la Puente ha dicho, por ejemplo, la áspera batalla ha sido llevada a cabo por un acto de fuerza arco, de fuerzas conservadoras, partidarias, empresariales y periodísticas, siendo esta última la más vigorosa, coherente y exitosa. La debilidad del gobierno es evidente sin que amenace su continuidad en un esquema de tensiones donde el acoso se intercala con la tutela. Claro, ahí me da la razón. No hay centro político, hay un descrédito de la derecha y hay una imposición grosera de los grupos, de los intereses de los grupos de poder. Y eso es lo que el señor Juan de la Puente no puede evitar colocar en su análisis. Pero lo de centro político es un engaño, muchachos. No ha habido, lo que hay es una derecha grosera, abusiva en sus prácticas. Ahora más que nunca, de repente con Alan García había un poco de, recelo, ¿no? Pero ahora las cosas se han puesto muchas más groseras que antes. Finalmente termina su artículo Juan de la Puente de la siguiente manera, y ya nos vamos también. Estos cuatro grandes fenómenos se han producido simultáneamente, en algún caso condicionados unos a otros, o sea, las tesis de Juan de la Puente. Han operado en el contexto de un régimen político precario y probablemente debido a ello. No obstante, no ha producido una crisis de envergadura, lo que evidencia que la democracia peruana es más fuerte de lo que generalmente se piensa. A pesar de ello, han abierto una transición a otro país político con reglas nuevas, aunque no siempre con actores nuevos. Creo que tiene razón en parte, estimados amigos, pero eso que la democracia peruana es más fuerte, con un sueldo mínimo vital indignante y de miseria, con una salud pública y una educación en los suelos, esto le llama democracia el señor Juan de la Puente, y yo creo que ahí hay una mala lectura de lo que se debe denominar democracia. Tenemos una república débil, una república licuada, y lo que tenemos es una maquinaria de negocios y de grupos de poder interno y extranjero que están manejando el Perú con cholo barato y con servicios para mendigos de mala calidad. Eso es lo que están haciendo, y lo demás es simple y llanamente ropaje mediático, programas visivos basura que simple y llanamente embrutecen, ¿no es cierto?, y confunden a nuestra ciudadanía. Esperemos pues que este año 2014 las cosas mejoren en algo. Ojalá Dios ilumine al gobernante de turno y rectifique, ¿no?, sus políticas y pueda hacer lo mejor de lo mejor. Esos son los sinceros deseos de Jaime del Castillo. Vuelvo a reiterar, les deseo un feliz año nuevo, lleno de éxitos y de ventura, salud, armonía familiar, y les vuelvo a repetir, los mejores parabienes para todos vosotros. Hasta el próximo año. ¡Chau, Perú!